sean bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular Pedagogía y Andragogía del doctorado en Humanidades, Mención Educación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Bueno, agradecerles de antemano por su participación la mañana de hoy, por cuanto permitirá conversar un poco sobre algunos temas que van relacionados con la unidad curricular, también generar un proceso, un compartir de saberes que favorezcan este encuentro tecnoformativo y que adicional a ello pueda fortalecer también sus competencias como futuros doctores en el área de educación, siendo de gran relevancia conocer las teorías de la educación y los métodos aplicables dentro de los procesos formativos. En este sentido, indicarles que ya a partir de hoy, luego de esta clase, van a poder encontrar las actividades habilitadas dentro de la plataforma, pese a que, bueno, el encuentro desarrollado hace 15 días, pudimos conversar sobre las actividades a desarrollar, pues ya hoy ustedes pues van a poder tener las rutas de entrega de las actividades dentro de los tiempos exigidos por la institución, sabiendo que para esta unidad curricular nosotros acordamos desarrollar lo que son 3 actividades. Una primera actividad que es la construcción de un ensayo que parte desde su experiencia como docentes y que deben darle ese enfoque, esa cosmovisión de la pedagogía o la andragogía con relación pues también a la práctica o a la praxis que cada uno de ustedes desempeña. Como segunda actividad tenemos la construcción de un artículo de investigación que tenga relación con su constructo de tesis doctoral que pueda ser publicable en la revista Reddit del IESI. Y por último, tendríamos un cafetín o una tertulia tecnoformativa donde ustedes pues presenten dichos artículos de investigación y que pueda ser compartido con la sociedad del conocimiento. En este sentido, es importante entonces que cada uno de ustedes vayan generando la agenda, vayan construyendo cada una de las actividades para que puedan hacer la entrega oportuna. Ahora bien, en el encuentro anterior pudimos conocer un poco sobre lo que era la andragogía, generar algunas definiciones entre ambos conceptos. Hoy vamos a identificar otros elementos que nos permitan contrastar, conocer esas diferencias entre pedagogía y andragogía, sabiendo, bueno, que la andragogía la definimos como esa ciencia que va a tratar los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales que están enmarcados en la educación del adulto y que este arte ha sido ejercido como una práctica social que va a evidenciarse gracias a todas las actividades que se hacen dentro de los escenarios pedagógicos y que se organizan especialmente para este sujeto conocido como el adulto. Pero la pedagogía la hemos visto o se conoce como esa ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, es decir, es las formas o maneras de hacer educación y que va dirigida hacia el uso de métodos, técnicas dentro de los procesos educativos y que pueda estar orientada a todos los sujetos dentro del mundo de saber. A pesar de que, bueno, cuando nosotros establecemos una diferenciación sobre en quién está dirigido el proceso o cuál es ese control y dirección, sabemos que la pedagogía se centra en el maestro, en el profesor, en el pedagogo. En cambio, en la andragogía está centrada en el participante. ¿Y quién es el participante? Bueno, ese sujeto que tiene capacidades específicas desde el punto de vista andragógico, es responsable de su proceso formativo y que adicional tiene necesidades e intereses particulares que nos van a permitir desarrollar sus habilidades y sus competencias.
Knowles, que es considerado, este norteamericano, que es considerado el padre de la andragogía, dice que los enfoques pedagógicos consideran que el alumnado no adulto depende de qué, del profesorado, prefiere un aprendizaje centrado en la asignatura o la materia, responde bien ante qué, a incentivos extrínsecos, es decir, la motivación va de la mano con factores que le motivan y uno de ellos viene siendo la evaluación. Y que además alumno o estudiante no adulto no tiene la experiencia de vida suficiente como para usarla en favor de su aprendizaje en el aula. Veamos que esas grandes diferencias entre la pedagogía y la andragogía es que, bueno, el andragogo o el facilitador es un orientador. La misma palabra lo dice, facilita el conocimiento para que las actividades de aprendizaje permitan una complejización del sujeto frente a los diversos fenómenos que se presentan. Entonces, en cambio, estos enfoques andragógicos tienden a asumir que el estudiante adulto va a ¿qué? A preferir ser responsable de su propio aprendizaje y que además es partícipe en la planificación y evaluación de la enseñanza. Pero también él usa su propia experiencia de vida como un recurso útil para el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje está centrado en problemas y no en contenido. Mira la diferencia cuando nosotros vemos a la pedagogía como esa forma o manera de hacer educación, pero tal vez desde una visión más tradicional, centrada en ocasiones en contenidos. En la andragogía nosotros centramos el proceso formativo en problemas porque va a responder no a factores extrínsecos, sino más a factores intrínsecos que son o hacen vida, en este caso, del sujeto aprendiz al momento de entender los motivos y la importancia de todo lo que ellos aprenden. Entonces, nosotros podríamos manifestar o referir que la andragogía es ese conjunto de herramientas flexibles que están orientadas ¿a qué? A que el estudiante adulto exprese sus propias experiencias con base a los temas claramente definidos, compartiendo con otros y retroalimentando de ellos. Entonces, vamos a identificar o vamos a conocer cuál es ese proceso del conocimiento que estamos tomando en cuenta dentro de la educación como la columna vertebral de la sociedad en torno a dos factores sumamente importantes que delinean en este sentido lo que viene siendo la formación integral del sujeto. Quisiera pues escucharlos a ustedes, cómo ha sido esa revisión de la literatura que les permita en este sentido ir en la construcción de cada uno de los ensayos que han sido solicitados por mi persona y que nos pueda compartir un poco de cuál es esa postura en torno a lo que es la pedagogía y la andragogía y que va de la mano con su experiencia en el campo profesional. Bueno, me presento, mi nombre es Omar García, soy docente en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Trabajo en la institución educativa distrital Nuevo Amanecer con Dios, en la sede exactamente Los Alpes. Tengo a cargo el grupo de quinto de primaria este año 2023. Bueno, para mí siempre ha sido y he considerado un reto la educación. Pienso que en algún momento de mi vida pensé que no iba a tener quizás la capacidad para esta profesión. No creía que podía lograrlo. Sin embargo, yo estudié toda la vida, desde preescolar hasta 11º, y luego hice el programa de formación complementaria en la Normal San Pedro Alejandrino de Santa Marta, y la Normal, pues, obviamente, en ruta hacia la profesión docente. Entonces, bueno, me basé en las bases que me dio la Normal y hoy día me siento contento de haber elegido esta carrera. Cada día estoy más enamorado de lo que hago y me gusta lo que yo hago. Entonces,
El proceso de enseñanza-aprendizaje para mí es un arte. Siempre he sabido que, o siempre he intentado en lo posible de enseñar desde lo que sé y desde lo que encuentro en las diferentes instituciones en las que he trabajado. He tenido la fortuna de trabajar en 4 instituciones hasta el momento y lógicamente cada una tiene una realidad distinta, tiene unas vivencias diferentes, estudiantes diferentes, compañeros de trabajo inclusive diferentes. La profesión docente y la preparación académica que he tenido hasta el momento me ha servido y me han ayudado en gran medida a fortalecer esos procesos académicos que se dan dentro del salón de clase. Y también hay algo que me ha ayudado a fortalecer, que es la parte humanística dentro de la educación. Basándome en eso, entonces podría decir que para mí el proceso de enseñanza desde lo humano y lo académico ha sido para mí gratificante, sobre todo por el escuchar situaciones que ya de pronto no me competen como docente de mis estudiantes, pero que también puedo de alguna u otra manera incidir positivamente dentro de esta situación. Muy bien, muchas gracias, Omar, por tu participación. Efectivamente, les estaba comentando que a partir de estas vivencias que nosotros tenemos dentro de los escenarios pedagógicos y dentro de los escenarios educativos, podemos entonces concebir a la pedagogía que tiene como objeto de estudio la formación de la persona a través de la educación, y que este proceso debemos considerarlo desde una cosmovisión organizada, planificada, dirigida y evaluada. Y que además la educación como objeto esencial de la pedagogía nos permite deducir algunos conceptos como educar, enseñar, escolarizar, tomar en consideración un modelo pedagógico que esté concebido y diseñado para maximizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, de verdad, debemos ver a la educación es como un proceso de transformación social, como un proceso de construcción colectiva del conocimiento, como un proceso de innovación donde los maestros, las maestras, los profesores estemos familiarizados también con las necesidades y las particularidades individuales. Mira, tú decías algo sumamente importante, y es que cada sujeto es distinto, y que la experiencia nos ha enseñado que cada institución educativa debe romper con los paradigmas de estandarización de la educación. Yo soy uno de los que comparte de que la currícula o los currículos educativos deben ser contextualizados y deben partir desde una dimensión humanista, donde el currículo oculto debe orientarse no solamente a cumplir con las necesidades que el Ministerio de Educación Nacional nos exige, sino que también nosotros podamos tomar esa cartilla o esas instrucciones que nos da el ente rector para favorecer la individualidad del sujeto. Entonces, esa maximización del aprendizaje de nuestros sujetos debe manejar una construcción del conocimiento que parta desde el mismo estudiante y que luego debe hacer lo mejor cada día. Hablamos aquí de la integralidad del sujeto, hablamos de una formación holística con una actitud del individuo que esté adecuado a ese aprendizaje, a ese autocontrol, a ese papel más activo y participativo en dicha construcción del conocimiento. Entonces, esto en tu experiencia como maestro, como pedagogo, como hacedor de educación, permite también diferenciar un poco a lo que hacemos nosotros desde el punto de vista andragógico, cuando es una filosofía que se orienta al adulto, que es esa educación que permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida, la creatividad del estudiante adulto, con ese propósito de poderle proporcionar una oportunidad para que él se autorrealice. Entonces, miren las diferencias que existen entre unos elementos y otros. Entonces, gracias, Omar, por tu participación. Entonces, aprovecho de darle el espacio a otro compañero. Darwin, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Bueno, gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es Darwin Alberto Jiménez Ochoa. Actualmente me desempeño como docente del área de tecnología informática en una institución educativa de Agustín Codazzi, aquí en el departamento
del Cesar. Tengo ya alrededor de 15 años de estar trabajando en la parte de bachillerato con estudiantes con edades entre los 11 y 16, 17 años, dependiendo el recorrido que haya tenido el estudiante en el colegio. Muy importante, doctor, lo que usted decía. Yo cuando inicié la educación no tenía formación pedagógica. Había entrado a la educación con una formación en ingeniería y tocó hacer unos estudios relacionados con la parte pedagógica, la parte metodológica, evaluativa para aprender esos conceptos que me van a servir a mí para poder impartir los conocimientos. Alrededor, cuando tenía más o menos 4 años de estar trabajando, que decidí hacer una maestría en educación, tuve la oportunidad de trabajar en una universidad, en un diplomado que ofreció una universidad, y en ese sentido, eh, en estos momentos me doy cuenta que la estrategia que yo utilicé para enseñar los procesos educativos, llevar a cabo el proceso educativo con esa población que era adulta, fueron los mismos que utilicé como si estuviese trabajando con los estudiantes de mi colegio. Entonces cobra sentido que tal vez las estrategias que yo utilicé en ese momento, iniciando con la educación de esos estudiantes adultos, de esas personas adultas, de pronto no fue el más conveniente, porque partiendo de lo que propone el modelo de la educación andrológica, está relacionada netamente a una educación para adultos. Entonces a veces lo que tendemos es a repetir ese modelo de educación que le estamos impartiendo a los niños y jóvenes en una escuela normal. En este caso, nosotros como docentes tenemos que saber, tenemos que tener claro que la forma en que estos adultos van a aprender no va a ser la misma que están aprendiendo los estudiantes. Entonces, me pongo a recordar esa experiencia. No tuve en cuenta que ya los adultos tienen un camino recorrido, que tienen una experiencia importante, entonces tal vez no me hice las preguntas necesarias, cosa contraria a lo que ya he podido conocer un poco más sobre este modelo de educación andrológica. Entonces, considero que la clave de la formación, como usted lo mencionó, es ser más un docente facilitador. Tengo que demostrar una buena planificación, una metodología y unas dinámicas de grupo, ¿sí? Por parte mía, donde se involucren todo el grupo de personas adultas en un trabajo colaborativo, cooperativo, para que se convierta de pronto en una estrategia de formación más acorde a lo que ellos necesitan. Asimismo, en la pandemia aprendí algunas cosas. En la pandemia fue algo que cambió completamente la forma en que estábamos impartiendo el conocimiento. Yo antes era uno de los convencidos que la educación virtual a futuro, hace algunos 5 o 6 años, iba a cambiar completamente el modelo presencial. Pero la pandemia me demostró que el estudiante, al menos el estudiante de escuela, todavía no estaba preparado para esa educación. En cambio, el adulto sí lo está. Entonces, me gustaría enfocar el trabajo a lo que hace el aporte de las tecnologías de la información y de la comunicación hacia, hacia el aprendizaje, los procesos de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje hacia la población adulta. Logré percibir, lo vuelvo a repetir, que los estudiantes de mi escuela no, a pesar de que son nativos digitales y están inmersos en las tecnologías, no aprenden con tecnología. Ellos pueden utilizar la tecnología, pero una cosa es la tecnología para el ocio y la recreación, por así decirlo, y otra cosa es utilizarla como una herramienta de aprendizaje. Entonces me gustaría pronto, si es posible, en la parte del artículo, trabajar esa parte y ver cuáles han sido los reales aportes que ha tenido la virtualidad, la educación mediada por las TIC, los procesos o los aportes que ha hecho en la parte de la educación en la pedagogía. Gracias, Darwin. Mira, sabes, hay algo importantísimo acá que podrías revisar, que son los modelos de aprendizaje híbridos que se han generado dentro de los escenarios pedagógicos, en los cuales, pues, hablamos de la educación remota, pero también es fortalecerlo con la presencialidad. Estos modelos de aprendizaje híbrido dejan a un lado lo que nosotros anteriormente solo conocíamos como las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, sino nos invitan ahora a trabajar no con las TIC, sino con las TRIC. Las TRIC nos habla a nosotros de las tecnologías de la relación de la información y la comunicación.
cómo nosotros podemos humanizar el proceso educativo a través de esas habilidades sociales que rompen con la estructura paradigmática de que el uso de una máquina señala distanciamiento. No, sino que a través de las TRI podamos acortar distancias, y los modelos de aprendizaje híbrido nos permiten favorecer la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos dentro de los escenarios pedagógicos. Un tema sumamente interesante, Darwin, por cuanto la educación nos exige evolucionar de la mano con la globalización. Ahorita tenemos la presencia de lo que es la inteligencia artificial, que tal vez, bueno, usted dirá, el profe está hablando de pedagogía y andragogía, pero quiere en ese momento tocar el tema de la inteligencia artificial. El docente, más que verlo como un factor negativo en el aprendizaje del sujeto, debemos aprovecharlo como una herramienta que nos permita a nosotros generar nuevas estrategias que hagan de que la tecnología no nos arrope, sino que nosotros trabajamos de la mano con la robótica y que tomamos estas herramientas para poder favorecer nuestro proceder. De verdad, Darwin, bueno, gracias por tu participación y invitarte a seguirnos sensibilizando. Mira lo que tú dices, tenías anteriormente tal vez una formación más positivista y tu modelo educativo tal vez está enmarcado más hacia el conductismo por tu formación como ingeniero, pero que ya luego de poder ser parte de un proceso humanístico le permitió romper esa idea de que la educación es un proceso de manipulación de las mentes, sino que la educación es un proceso colectivo de formación humana. Muchas gracias, Darwin. Dina, tenías la mano levantada. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, compañeros. Bendiciones. Bueno, en cuanto a la andragogía o pedagogía y andragogía, la pedagogía ya la entendimos desde pues, nuestros inicios, ¿no? Como docentes, como el proceso de educación más que todo en niños y adolescentes, y la andragogía, pues que ha tomado bastante auge de un tiempo para acá, hace ya varios años, varias décadas, en cuanto a que, digamos que sobre todo en algunos contextos y por algunas situaciones, en la edad escolar, en la edad de preparación, en que nosotros consideramos normal la educación entre niños, jóvenes, adultos, por algún motivo se trunca, entonces ya viene la andragogía a tomar gran importancia en los procesos educativos en esas personas que quisieron de una u otra manera seguir formándose y seguir creciendo en cuanto a los conocimientos. La andragogía fue utilizada desde cuando comenzó a enseñar a sus discípulos, que también estaban, entre sus discípulos habían jóvenes y que también habían adultos. Desde entonces, el término se ha venido utilizando y volvió a utilizarse en 1920, cuando Eugen Rosenbach comienza a retomar en su currículo o en los currículos todo lo que tiene que ver con esta educación para adultos. Y pues ha venido evolucionando hasta nuestros días, como lo decía ahorita en la intervención nuestro compañero Darwin, y toma mayor auge con la pandemia debido a la necesidad, no solamente en cuanto a los adultos, sino a niños y jóvenes, de utilizar las tecnologías para esto. Bien, tiene usted razón, doctor, cuando dice que las TRIC están haciendo su papel más importante ahorita, porque no solamente es formar en cuanto al conocimiento, que se puede hacer de manera solamente virtual, que incluso a través de la robótica y de la tecnología, cualquier autodidacta puede crecer en todo el conocimiento que él quiera, pero que hace falta las relaciones, la relación interpersonal, que es lo que hace verdaderamente humanos, y que de eso no nos debemos olvidar nosotros como docentes que estamos trabajando con individuos, sino con objetos o con cosas. Bueno, digamos que creo que en mi experiencia como docente, que ya hace más de 20 años, creo que desde el comienzo, por algún motivo, estuve enrutada hacia la andragogía. Cuando hice mi carrera de pregrado, mis prácticas docentes fueron en jornada nocturna, donde ya habían adolescentes y personas adultas, y ahí inició mi proceso
Y pues créanme, todos los que me escuchan, el doctor incluyéndolo, que siempre he trabajado con adolescentes, con jóvenes, chicos, adolescentes, pero que también he trabajado con adultos en el colegio donde laboro como docente. Siempre ha existido la jornada extendida para adultos que, como decía anteriormente, pues por algún motivo no terminaron sus estudios en la edad escolar. Y bueno, ahorita tengo la oportunidad de estar trabajando con muchachos que están formándose como futuros licenciados en el área del lenguaje. Y no son solamente chicos jóvenes, sino que también hay adultos en este camino. Y es allí donde uno se da cuenta la importancia de las metodologías, la importancia de los contenidos, la importancia de las estrategias que uno debe aplicar en la andragogía, puesto que no es lo mismo, y lo decía el compañero ahorita en su intervención, enfocar un contenido hacia jóvenes que enfocarlo hacia adultos. De verdad que quienes hemos tenido la experiencia de trabajar en estos dos niveles, en este proceso educativo, se da uno cuenta que en la andragogía el papel de facilitador es mucho más marcado, porque aunque al niño hay que tenerle paciencia para que pueda apropiarse de los conocimientos, uno se da cuenta que cuando uno trata con adultos, de alguna manera uno dice, yo pensaba que este proceso de tener mucha paciencia era solo con los adolescentes, con los niños, pero no, el adulto también, tú tienes que estar allí y tienes que ser todavía más empático y ponerte más en sus zapatos, porque como son adultos, tienen cualquier cantidad de responsabilidades a su alrededor que de una u otra manera se les dificulta estar 100% solamente en lo académico. Entonces ya uno allí necesita ser un poco más empático, como que más solidario y tener en cuenta lo humano por todos aquellos sacrificios y todos aquellos trabajos con los que ellos, por querer superarse, están allí en ese proceso de aprendizaje. Entonces, la andragogía y este proceso andragógico, pues para mí de verdad que tiene mucho valor y de verdad que me encanta y me fortalece en cuanto a mis conocimientos, puesto que ahorita estoy en este proceso andragógico. Gracias, Dina, por tu intervención. Importante aclararles a todos lo que la semana pasada les refería, que bueno, durante muchos años teníamos una concepción errada de lo que era la pedagogía, porque creíamos que era solo el arte de enseñar al niño. Y yo les señalaba que, bueno, la evolución histórica de la pedagogía ha permitido verla como la forma y manera de hacer educación y que va a variar dependiendo del modelo a utilizar dentro de los escenarios pedagógicos, que ya hablar en cambio de paidogogía y hablar de begogía sí estaba referida a los niños y a los adolescentes y que estaba conforme al desarrollo evolutivo del sujeto. Hablábamos de paidogogía cuando hablábamos de niños y hablábamos de begogía cuando hablábamos de adolescentes, que son dos elementos que están asociados a lo que es la educación. Y que la pedagogía sí estaba orientada a un modelo conforme también a las teorías del aprendizaje, que va dependiendo también de esa relación que tiene el docente al momento de llevar a cabo su planificación dentro de su praxis y también a la filosofía que tenga la institución, porque no siempre, a pesar de que trabajemos con adultos, tomamos el modelo andragógico. Por ejemplo, si nosotros revisamos a nivel de Latinoamérica y del mundo, nos encontramos con universidades como la Universidad Javeriana de Bogotá o las universidades católicas que tienen un modelo pedagógico ignaciano que, a pesar de que estamos trabajando con adultos, estamos hablando de un modelo tal vez un poco tradicionalista o conductista, pero que ha venido en constante también evolución y que les ha permitido estar de la mano con la modernización. Pero su modelo sí es un modelo pedagógico y no es específico para los niños. Entonces, toda esta revisión conceptual nos ha permitido verlo entonces que la pedagogía siempre está latente, tanto que así yo tenga conocimiento de causa sobre lo que es la andragogía o que estoy trabajando dentro de un espacio con adultos,
y que yo quiera tomarla como mi modelo de enseñanza, la pedagogía no está aislada, porque la pedagogía nos va a permitir tener esos métodos, esas técnicas que van a ir de la mano también con la didáctica, que la didáctica sí es el arte de enseñar, que la didáctica sí va conforme a esas habilidades que tenemos nosotros como maestros o como facilitadores del conocimiento, y que el contraste viene más en que se centra la pedagogía más al docente, a cómo el docente lleva su praxis. En cambio, en la andragogía la centramos es en la individualidad del sujeto y que nosotros lo que hacemos es un compartir de saberes. Porque la formación académica es un medio fundamental. ¿Para qué? Para crecer en conocimientos, en cultura, en aspectos que van a contribuir al desarrollo y transformación de la sociedad. Además de esto, es ese factor determinante para la adquisición y la retroalimentación de conocimientos, optimizando la formación de hombres y mujeres, donde nosotros podamos ver ese principio de solidaridad social y que además lo establece no solo la ley de educación en Colombia, sino también la ley de educación en Venezuela, que el proceso educativo debe asegurarse de la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y que además se estimule ese sentido de responsabilidad social. Hoy podemos contrastar que anteriormente nos encontrábamos tal vez, de acuerdo a las teorías educativas conductistas, con esos estudiantes que eran rectores pasivos que leían y memorizaban aún más, y donde tenía mayor énfasis esa educación bancaria, donde nosotros entregábamos una cantidad de información y no permitíamos que el sujeto tuviese un aprendizaje basado en competencias. En cambio, hoy el estudiante es el protagonista del estudio, es un procesador de información que va a valorar más que su pensamiento crítico, lo va a ampliar, lo va a cuestionar, lo va a comparar, lo va a reconstruir. Y esa información va a permitir esa complejización del individuo, porque nosotros estamos haciendo un proceso metacognitivo donde podamos tener un investigador que sea capaz de ¿qué? De descubrir, de describir, de explicar, de crear un nuevo conocimiento con base al que se le ha compartido. Entonces, de verdad, muchas gracias por tu intervención. Teníamos a Genaro con la mano levantada y creo que a Aura también. Buenos días. Gracias, Dina. Buenos días a todos. Buenos días, bendiciones. Aura. Mi nombre es Aura Rodríguez, soy docente en la IE de Algarrobo, en el municipio de Algarrobo, en el departamento del Magdalena. Bueno, apoyando lo que dijo la compañera Dina y apoyándome en lo que usted acaba de decir, doctor. Bueno, la pedagogía, inicié mi experiencia, pues, recuerdo en el grado primero, hace alrededor de 20 años, y uno aprende muchas cosas y aprende y acepta que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, pero si uno les da el espacio, flexibiliza el currículo y tiene en cuenta sus necesidades, pueden llegar a obtener unos buenos resultados, ¿verdad? Y usted decía que el ministerio nos manda nos contextualiza los contenidos uno solo, sea donde sea. Uno como docente trata de contextualizarlo de acuerdo a las necesidades que se le van presentando en el salón de clases. Es algo difícil y a veces no alcanza uno a satisfacer todas esas necesidades, pero lo intenta. Y en la andragogía, pues, prácticamente en la institución se ha trabajado con la jornada extendida para jóvenes y adultos. Hoy día hay más jóvenes que adultos, porque por diferentes razones, incluida la dejadez o la pereza de los jóvenes por no tener tantas materias o por no asistir a la clase, van y se matriculan en la jornada extendida para jóvenes y adultos. Y ahí es donde uno más tiene que flexibilizar el currículo, porque son personas, basándonos en los adultos, que por diferentes circunstancias o adversidades tuvieron que dejar de lado sus estudios y llega el momento en que lo sienten como una necesidad para reorientar su proyecto de vida
y es ahí donde nosotros entramos en la flexibilización, en la individualización de cada una de las necesidades de esos adultos que tenemos en el aula. Como lo decía la compañera Dina, a tener en cuenta cuáles son los motivos que lo tienen ahí, pero también a tener en cuenta cuáles son las adversidades que se le presentan de pronto para no cumplir con una jornada escolar. Entonces, es muy importante que los docentes no dejemos de lado nuestra autonomía al momento de impartir nuestras clases. Si bien nos dan un currículo en donde debemos presentar un plan de aula, un plan de clases, unos temas, pero debemos ser autónomos en el momento en que estemos en el salón de clase y flexibles, porque nosotros somos quienes conocemos el ritmo al que aprenden nuestros estudiantes, cuáles son los verdaderos intereses que tienen y cuáles son las adversidades que viven en su día a día, para evitar la deserción, porque es que muchos jóvenes desertan de la jornada normal y se van para la jornada extendida por diferentes circunstancias, porque de pronto no tienen para el almuerzo, porque presentan necesidades en su casa, y como lo dije, algunos porque piensan que en la jornada extendida, en la que acá se maneja en las tardes, desde 4 de la tarde a 8 de la noche, las cosas van a ser más difíciles. Incluso de ahí hemos tenido también ya desertores y jóvenes, porque piensan que se va como a aflojar un poquito lo que es el currículo, que la responsabilidad va a ser menos, y no es así. Hay flexibilidad, se entiende, se trata de entender más al alumno, pero no hay la permisividad, que es lo que algunos jóvenes entienden y creen que va a pasar. Aura, muchas gracias por tu intervención. Específicamente, tomas en cuenta dos palabras sumamente importantes, que es la flexibilización del currículo y la individualización. Efectivamente, nosotros tenemos que adaptar nuestra planificación a esas particularidades. Tenemos o cometemos el error de hablar de calidad de la educación cuando específicamente estamos estandarizando los procesos. Y los procesos se estandarizan cuando los entes rectores o el Ministerio de Educación Nacional nos exige un número a través de una prueba saber, o en su defecto nos exige la cantidad de personas que deben estar escolarizadas, o en su defecto cuántas personas han aprendido a leer o a escribir. Entonces, hablaremos de calidad de la educación cuando logremos hacer un proceso de transformación a la currícula. Porque no es posible que nosotros tengamos un estudiante de Bogotá y un estudiante de Santa Marta, por ejemplo, y cuando vamos a hablar sobre la fauna, comenzamos a hablar en Bogotá sobre todo de la fauna de otros territorios de Colombia, y ni siquiera el estudiante identifica cuál es la fauna específica de su localidad. Entonces, es allí donde el docente puede enseñar la fauna de otros territorios o de otros contextos, pero principalmente debe generar un arraigo cultural, un arraigo o una identidad del estudiante con su entorno, para poder dar una aplicabilidad al conocimiento en otros contextos. Entonces, en ese momento podemos tener estudiantes más críticos, estudiantes más creativos, porque es que una de las facetas más importantes del ser humano es su formación académica. Y debemos buscar escenarios en los cuales podamos romper también con esa deserción escolar. Es alarmante ver la cantidad de individuos que, sobre todo en la zona rural, deciden no acudir más a la escuela y tienen que buscar otras alternativas, tal vez por los procesos de flexibilización. Entonces, esa manera de adquirir en forma integral el individuo va a convertir un ser humano con amplios conocimientos, con una llamativa personalidad, que le permite que convivir en armonía con el entorno en el cual se desenvuelve. Entonces, para que esta situación se presente, es necesario que nosotros comencemos a formar desde la educación inicial, tomando en consideración todas las ciencias sociales y humanas, en pro de hacer más efectivo el conocimiento, formando de esta
manera al sujeto y que el mismo pueda estar dentro de un sistema de aprendizaje que vaya a la par con el modernismo. Porque sí, efectivamente, hace rato Darwin nos hablaba de que tenemos nativos digitales, tenemos el uso de otras herramientas y que sobre todo son las tecnologías de la información y la comunicación, pero que nosotros debemos hacer relaciones en las cuales los docentes que somos inmigrantes digitales, que algunos tenemos rechazo al cambio, podamos adaptarnos a las exigencias de la época y podamos hacer un proceso educativo más efectivo. Muchas gracias, Aura, por tu intervención. Genaro, hace rato tenías la mano levantada. Buenos días. Buenos días, doctor. Fraternal saludo para cada uno también de los compañeros que hoy se encuentran. Buenos días, cuéntanos, Genaro. De pronto, decirle que hablar de andragogía o hablar de pedagogía, yo pienso que ante todo el quehacer docente debe tener una gran responsabilidad, ya sea que esté generando educación para adultos o ya sea que esté generando educación para niños, lo que tiene que ver con la pedagogía. Yo creo que el docente tiene que ser un conjunto de reflexiones constantes sobre el quehacer diario en la docencia. Creo que diríamos que esa reflexión, mirar si lo que hizo durante el día fue productivo o si lo que hizo durante el día no generó impacto, porque la educación es de impacto. Entonces, yo pienso que hoy la gran responsabilidad docente sobre su quehacer es muy grande, porque de allí depende que podamos generar una educación o unos aprendizajes significativos, que los estudiantes le encuentren sentido. Porque si el estudiante no encuentra sentido a esos aprendizajes que nosotros impartimos como docentes, podemos decir que es un fracaso. Hoy escuchamos, decía yo, que escucha uno de los estudiantes de 11 cuando dicen, ¿para qué voy a aprender yo matemáticas, trigonometría? Voy a aprender eso si eso no lo voy a poner en práctica durante mi vida cotidiana. Entonces ahí es donde juega el papel del verdadero docente, que debe ser un poco más contextualizada la educación. Esos aprendizajes tienen que ser más contextualizados para que los estudiantes puedan entender que esa formación, que esos conocimientos que el docente imparte, le van a servir para un mañana, para los proyectos de vida que ellos van a emprender. Entonces, yo creo que allí hoy hablar también de las TIC, sí, es importante porque las tecnologías están jugando un papel fundamental ya sea como la didáctica, que el maestro la utilice o ya sea como otro proceso, pero las tecnologías juegan ese papel importante. Hoy todo genera alrededor de las tecnologías. Hoy un docente que no esté aplicando las tecnologías en su quehacer sigue haciendo el mismo proceso con que lo enseñaron a él aquellos 30 o 20 años. Entonces yo creo que esto tiene que estar en constante transformación. Aplicar la tecnología, ser un poco más coherente en el quehacer docente, en la reflexión constante, para que las cosas le salgan lo mejor posible y podamos tener una sociedad como la que verdaderamente requiere cada uno de los países latinoamericanos. Ese sería mi aporte, Hito. Muchas gracias, Genaro, por tu aporte y por tu intervención. Específicamente, nuestra praxis debe apuntar a una creatividad continua que posibilite la reconstrucción de una nueva sociedad. Y esto debe ir desde las acciones individuales de la nueva generación, reflexionando, actuando con sentido crítico, con una visión real del mundo, porque debemos tomar esta práctica vivencial con ese espíritu activo, apoyado en esa dialogicidad que va a motivar la evolución, el cambio, la transformación, que va a permitir hacer un cambio del sentido del pensamiento de manera articulada. Entonces, es allí donde nosotros, a través de nuestro espacio como maestros, debemos ofrecer una mirada desde la propia reflexión,
donde nosotros podamos identificar ese quehacer docente, esa formación pedagógica, ese profesional de la educación que debe reflexionar sobre su propia práctica y que además pueda socializar todas sus experiencias, tomando en consideración la autogestión, tomando en Por favor, consideración. cierren sus micrófonos. Genaro, es tu micrófono que sigue abierto. Gracias, Dina. Que podamos tomar un profesional que tome en consideración esa parte de autonomía, y eso lo compartí hace un momento, Aura, cuando hablaba dentro del ejercicio profesional. Entonces, estamos llamados a eso, a establecer en ellos también calidad de vida, en tener sujetos con mayor capacidad de crítico, con ese espíritu de experimentación, con ese espíritu de curiosidad, y que nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer los escenarios educativos que respondan al hoy y que puedan enfrentar las realidades que la sociedad le indica. Lais, buenos días, bienvenida. Bueno, compañeros, buenos días para todos. Profe, mire, el quehacer mío, yo la vez pasada le hablaba que yo soy docente orientadora en zona rural. Entonces, escuchando lo que ustedes han referido, hay unos contenidos que el ministerio nos está enviando ahora, que son las cartillas de educación socioemocional. Esas cartillas están diseñadas para los niveles de primaria, de primero a quinto, y para los niveles, en primero a quinto se llama Emociones para la Vida, la serie, las cartillas, y de octavo a 11 se llama Paso a Paso, pero todas tratan una temática similar. En la primaria se dan, digamos, se dividen en 3 secuencias didácticas, al igual que en el bachillerato. La diferencia es que, pues, obviamente los temas van siendo más profundos a medida que va avanzando el nivel, ¿no? Entonces, ¿qué le veo de relación a esto? Que con lo que han estado explicando ustedes, esos estándares que el ministerio maneja, infortunadamente, no vienen diferenciados para un estudiante por ejemplo, de Bogotá, de Medellín, de una ciudad grande, y para una institución educativa rural como en la que yo trabajo. Muchas veces me he visto en la obligación de ver, digamos, tratar de bajarle el nivel al contexto para que pueda ser comprendido, pero definitivamente la sorpresa que me he llevado es que las emociones, que es un aspecto muy importante en el aprendizaje, eso es como un lenguaje universal, ¿sabes? O sea, de pronto las guías no están tan contextualizadas al ámbito rural, y algunas están un poco pesadas, o sea, un poco más avanzadas, o sea, los estudiantes no conocen algunas cosas, pero como la importancia ahí la tiene la persona que facilita, o sea, el mediador, uno como docente orientador, o como docente de ética, o como docente de aula, o de alguna materia específica, que uno es el que guía. Entonces ahí logro observar que el éxito de ese programa, creo que estábamos en mora, el ministerio estaba en mora de empezar a enfatizar el tema de las emociones, porque como les decía ahorita, es un componente súper importante en la educación y transversaliza todas las áreas y y es importante para la motivación, para el proyecto de vida, para el respeto de los derechos de los demás, para el conocimiento propio, para lo que cómo me enfrento a los desafíos que tengo en convivencia, en cumplimiento de normas, en tolerancia a la frustración, en todos estos temas. Entonces, he notado con mucho agrado que, a pesar de que las guías sí están en un contexto más distinto, por decirlo así, distinto al contexto rural, el papel de uno como docente y la sensibilidad y el interés y la pasión que uno le coloca al tema marca la diferencia en la transmisión de
de ese conocimiento y en ese despertar de ese interés, tanto en niños como en jóvenes e inclusive en padres de familia, para involucrarse y para tratar de, 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 sí, de meterse en el mundo de las emociones y de la manera como reaccionamos ante las situaciones. Entonces, esto lo quería aportar porque pues es desde mi quehacer lo que yo me he dado cuenta en cuanto a ese tipo de conocimiento. Muchas Gracias. gracias y un Gracias abrazo a para ti, todos. Lais. Efectivamente, el Ministerio de Educación Nacional en la República de Colombia viene generando un proceso de transformación curricular, no solo con la incorporación de las habilidades más hacia la parte psicosocial, sino también en lo que es el tema de la cultura de paz y entre otras competencias que están establecidas. Se da, bueno, motivado también a que a nivel de América, sobre todo nos enfocamos en un proceso educativo enmarcado solo en favorecer las habilidades cognitivas del sujeto, cuando realmente nosotros debemos hacer una integralidad en su formación. Debemos hablar de habilidades cognitivas, de habilidades afectivas y habilidades sociales. Ya hablar nosotros de estos tres aspectos, podemos hablar de competencias emocionales y que la pedagogía y aquí asume un rol de gran importancia porque debe tratar de transversalizar el currículo. Y tú lo decías hace un momento. Nosotros tenemos que generar procesos donde haya esa parte transversal, donde el proyecto educativo institucional nos oriente las estrategias a tomar en cuenta durante el año escolar en curso, que no es un proceso aislado y que a veces puede ocurrir porque olvidamos que ese PI que se debe construir en colectivo es el que me da la ruta para que los proyectos de aula se ejecuten. Entonces, tenemos una gran responsabilidad porque la educación es un proceso en que las dimensiones y facultades físicas, intelectuales, morales, emocionales, sociales del hombre deben ser consideradas como un conjunto de acuerdos en su desarrollo intelectual, viendo a la inteligencia como esa capacidad de tomar decisiones, no como esa capacidad de memorización, porque debemos romper esa estructura mental. Cuando decíamos qué inteligente es el niño, era porque memorizaba más que el otro. Cuando realmente el que es inteligente es el que tiene la capacidad de adaptación y la capacidad de sobrevivir o de supervivencia dentro del contexto social donde se está desenvolviendo. Y que por ende el trabajo pedagógico se va a constituir en una práctica social compleja que va a requerir que un abordaje en este sentido integral con otras ciencias humanas. Entonces miren lo interesante que viene siendo la educación como un fenómeno que atiende las particularidades y que se adapta también a las necesidades de la época, pero que debe ir en correspondencia a las políticas públicas establecidas por, en este caso, el Estado en cada una de las naciones, pero que nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de ser gestores educativos para la formación integral del sujeto. Entonces, muchas gracias, Lais, por tu intervención. No sé si vas a decir algo más o la mano permanece levantada. Entonces, bueno, agradecerles a todos por su intervención y bueno, me permite cerrar este encuentro síncrono con cada uno de ustedes, recordando que la pedagogía como disciplina que trata de teorizar sobre un objeto de conocimiento y aplicación que es la educación, sigue o se encuentra en ese proceso de reconstrucción debido a esos múltiples aportes que desde distintas disciplinas y enfoque de las ciencias de la educación tratamos de encontrar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, de conocimiento, de formación humana social e históricamente que están determinados. Entonces, ese elemento enriquecedor
de teorización de la pedagogía, que es la interdisciplinariedad, es esa transversalidad de la currícula que va a conllevar a la reconstrucción de esas proposiciones desde distintas perspectivas disciplinares. Por ende, nosotros hablamos en estos momentos de un engranaje entre diversas disciplinas, como lo es la psicología, como es la educación, la parte cognitiva, la sociología, la antropología pedagógica, la parte de la fenomenología educativa, la lingüística, la comunicación y la filosofía de la educación. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a contribuir desde diversas perspectivas a ese cuerpo conceptual con una nueva perspectiva integradora para orientar nuestra praxis educativa más allá de esa simple práctica de algunos docentes, es decir, una práctica precedida de la reflexión para poder explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque de reconstrucción desde un nuevo paradigma interdisciplinar, porque nosotros estamos en esa búsqueda de permitir múltiples miradas que se van a integrar críticamente en el fundamento epistemológico para orientar el quehacer reflexivo y constructivo del docente. Esto nos permite, mis profes, mis estimados doctorandos, romper con la práctica pedagógica empírica, que ha sido un denominador común en algunos docentes sin la suficiente formación teórica y que por ende debemos hacer una reflexión sistemática y coherente del quehacer del docente. Mirado desde qué, desde la perspectiva de las disciplinas que buscan explicaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje, de formación humana, de la institución educativa o fuera de ella. Entonces, bueno, desearles todos los éxitos en este proceso de formación como futuros doctores en el área de la educación y estaré atento a cada uno de ustedes en el desarrollo de este curso. Estén atentos el día de hoy o mañana a lo que es las actividades en plataforma. Y bueno, estoy planificando ese cierre de la asignatura con la presentación de sus artículos de investigación y bueno, agradecerles por su participación la mañana de hoy. Bueno, feliz día para todos y que tengan un excelente fin de semana.